El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos avanzando en el tema de la expiación por el pecado a través de Jesucristo. A través de Jesucristo que vino como nuestra propiciación, ya no necesitamos sufrir por el pecado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Aquí se usa la palabra nos limpia en presente indicativo, que implica la significación del gerundio del presente. El efecto de la sangre de Jesucristo no se limita al pasado, sino a la vida diaria. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cada día. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Afirma Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Así el Nuevo Testamento refiere que el poder de la sangre de Jesucristo es mucho mejor que el sacrificio de la expiación por el pecado que limpiaba al pecador en el Antiguo Testamento. La expiación por el pecado propicia el pecado con hierro. El poder de la sangre de Jesús, en cambio, limpia de todo pecado, incluyendo todos los pecados fríos y planificados. En cualquier momento que el creyente sufra por la culpa consciente o inconsciente, es necesario que, confiando en que Jesús le da el perdón y lo purifica a sí mismo, él confiese sus pecados. Porque nosotros tenemos la marca y la aspersión de la sangre de Cristo. Tal convicción y proclamación deben estar en nuestra oración y en nuestra conciencia. Por eso la palabra hebrea ashan, traducida por la expiación, por la culpa, tiene un sentido básico: ofensa, delito. En Números capítulo 5, versículo 7 y segundo de Crónicas capítulo 19, versículo 10. Pero en el Antiguo Testamento, ashan se usaba diferente. Por ejemplo, como responsabilidad de un crimen o culpa, que debe tomar la responsabilidad sobre algún error. El sustantivo ashan se podría traducir por la expiación por la culpa, la ofrenda de la indemnización o de la compensación. Ahora, el significado de la expiación por la culpa y el momento de necesitarla. Cuando alguna persona siente la responsabilidad de un crimen que cometió antes, aunque todavía no haya recibido el castigo, pero quiere resolver su culpa, la expiación por la culpa es un acto de devolver el daño causado más una multa adicional. Así el sustantivo ashan tiene un sentido de retribución del daño o pérdida acompañándolo de una multa. La expiación por la culpa se subdivide en dos partes: el que cometiere contra Jehová, Levítico 5, 14 a 18, y contra el prójimo, Levítico 6, 1 a 7. La expiación por la culpa es cuando se causa daño o pérdida, es un acto de resolver la culpa. Pero ¿qué tipo de daño o pérdida es a Jehová? ¿Será? El que cometiere contra Jehová se subdivide en dos partes: contra las cosas santas y contra sus mandamientos. Levítico capítulo 5, versículos 17 al 18. Y en el momento que se comete la falta en las cosas santas de Jehová, vamos a ver a qué se refiere ese término de santo. Y efectivamente significa lo que es perfeccionado por Dios, apartado del mundo y ofrecido a Dios. Se usa la palabra santo en la Biblia para las cosas santas o santuario. Así, las cosas santas deben usarse para el trabajo santo de Dios, no para provecho del hombre. Si alguna persona pecare por hierro sin hacerlo, a sabiendas es pecado, debe ofrecer la ofrenda por el pecado, porque ha penetrado en la propiedad de Dios. Debe apartar las cosas que ha ofrecido a Dios, y el sacerdote las ha bendecido para hacer las cosas santas, porque son de Dios. Las cosas que se han ofrecido a la iglesia son santas. No debe usarse para uso personal, sino para el trabajo de la iglesia solamente. Llamamos el santo al que es perfeccionado por Dios, apartado del mundo por la elección de Dios y ofrecido a Él por la sangre de Jesucristo. No debemos usar el trabajo santo que hacemos para Dios para el provecho del hombre. Por eso Pablo el apóstol dijo en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que
que es vuestro culto racional. El sacrificio vivo es vivir cada día como un sacrificio para Dios, es ser perfeccionado por Dios, apartando nuestro cuerpo del mundo y ofreciéndolo a Dios con un cambio de pensamiento y del corazón cada día. En el cuarto año el fruto era consagrado a Jehová, Levítico 19:24. Todo lo que alguien hubiere dedicado a Jehová, Levítico 27:28, el diezmo de la tierra, Levítico 27:30, y las ganancias por la guerra, Josué 6:19. En aquellos días el diezmo era el diezmo de grano y del ingreso. También las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerán a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 23, verso 19. El momento en que se comete una falta sobre los mandamientos de Jehová. Vamos a ver Levítico capítulo 5, versos 17 hasta el 18. Viendo los versículos 17 al 18, en caso de que una persona peque en algún mandamiento de Jehová, nos parece que no hay diferencia entre la expiación por el pecado, pero en este caso en que ocurre el problema de reparación física. El contexto sugiere que las cosas santas son dañadas. El mandamiento es el statu quo, la institución y la indicación, o sea, es el mandamiento y la ley que ha sido codificada y que Dios ha dado a su pueblo. Es la palabra de Dios. El motivo por el que ha dado la palabra a su pueblo no es para que su pueblo esté sin libertad, sino para que su pueblo entienda lo bueno y lo malo y para que escoja con sabiduría. El mandamiento que Dios ha dado a la palabra sabia para mi selección. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién es nuestro guía en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el principio de la vida cristiana? En el Espíritu y en el amor de Dios. El Espíritu y el amor de Dios reinan en nuestra vida en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículos 5 al 6. Pero el Espíritu trabaja entre nosotros según la palabra de Dios. Él nos transforma en semejanza de Jesús por la palabra. Él nos da la certeza interior de que somos sanados y adoptados en la familia del Padre, en Cristo por la palabra. Tenemos un conocimiento de Cristo según la palabra. La palabra del Señor es la lámpara de la vida, el faro que alumbra la noche oscura y nuestra guía. Por lo tanto, en el momento en que se comete una falta contra otra persona, en el capítulo 6, versículo 1 al 7 de Levítico, el texto nos habla sobre 3 clases de pecados en que ocurre el problema de reparación física. El primer caso se subdivide en 3 casos y se crea confusión de cómo se traducen estos términos. Primeramente, presten atención, ¿cuándo se debe ofrecer la expiación por la culpa contra otra persona? Capítulo 6, versículo 2, Levítico capítulo 6, versículo 2. Y en la relación con otra persona, la primera categoría en la que la expiación por la culpa se necesita es cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Este es el caso en que algunas personas hacen trampa en el juego para poseer la propiedad de otra persona. Y las 3 situaciones en que se hizo trampa son estas. Primero, el momento de negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. En la antigüedad se confiaba algo valioso en la mano del prójimo cuando se iba de viaje por largo tiempo porque no había bancos o pólizas. En ese caso, el recibidor niega lo dejado en sus manos. Segundo caso, el momento de desfalcar la prenda. Este es el caso de que alguien, aunque pagando un préstamo, el prestamista no devuelve la prenda o no puede liquidar a su disposición la prenda que le han dado por la testificación del voto o de la promesa. Y en tercer lugar, el momento de saquear las cosas del prójimo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la segunda categoría en que se debe ofrecer la expiación por la culpa contra otra persona? Levítico 6:2. La segunda categoría es el caso de robar y calumniar las cosas del prójimo. Y la calumnia significa engañar, oprimir, amenazar. Es la acción de amenazar al prójimo con la violencia y el engaño y de robar su derecho como su salario. Levítico 19:13. ¿Y qué es la tercera categoría en que debe ofrecer la expiación por la culpa de otra persona, contra otra persona? Levítico 6:13. La tercera categoría es cuando se toman las cosas del prójimo, pero se niega. Si coge el animal o las cosas del prójimo,
tiene que devolverlas al dueño, ciertamente. Y si no conoce al dueño, tiene que cuidarlo bien hasta encontrarlo. Deuteronomio capítulo 22, versículo 1 al 3. Ahora veamos cómo son las características de la expiación por la culpa. Levítico, el capítulo 5, versos 17 al 18. La expiación por la culpa es generalmente una parte de la expiación por el pecado, pero los ritos, los sacrificios y el tiempo que debe ofrecerse son totalmente diferentes de la expiación por el pecado. La expiación por la culpa es como una ofrenda de indemnización o de compensación. Esta palabra se podría traducir como una ofrenda de indemnización o de compensación. Es difícil, en una época posterior, distinguir la expiación por la culpa y la expiación por el pecado, pero la expiación por la culpa le enseña a su pueblo que debe tomar la responsabilidad por su culpa. Y vamos a darnos cuenta que esta lección nos está llevando cada vez más y más a entender esa diferencia. Realmente estamos en un tiempo maravilloso, amigos. Este es el tiempo de la gracia. No necesitamos ninguno de esos sacrificios, ninguna de esas situaciones. Solo una oración de arrepentimiento y solo un corazón temeroso de Dios, un corazón sediento de la presencia de Dios y un corazón dispuesto y abierto a aprender la palabra para tenerla ahí. Porque Jesús, al irse, le prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que no los dejaría solos, que les enviaría el Espíritu Santo y Él vendría a recordarles, a enseñarles, a consolarlos, a aconsejarles. Y Él está con nosotros y Él está contigo para ayudarte cualquiera que sea tu situación. Oremos. Gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy. Como todas las anteriores, vienen para fortalecer nuestra fe, para enseñarnos a actuar correctamente delante de ti y ante el prójimo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.